Mi padre era de Francia, mi madre de Aragón, yo era regalada de chica me casó. Muy buenas noches, queridos amigos. Qué alegría volver a saludarlos un jueves más de Raíces de Sefarad. Como siempre, con cosas nuevas, aunque sea contando historias, aunque sean cosas viejas, siempre nuevas, siempre tratando de renovarnos y aprender al mismo tiempo de pasar un buen rato juntos. Desde hace ya más de un año en esta modalidad virtual que nos permite tener en contacto a todo el mundo, ya sea en vivo o los que después lo ven por YouTube, pero que nos permite hermanarnos desde todo el mundo, no solo a quienes participamos de estos encuentros, sino también el lujo que nos damos de tener conferenciantes también de todo el mundo, y la verdad que son gustazos que nos damos en este espacio. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Como siempre, es un gran placer recibirlos en nuestro espacio Raíces de Sefarad Online. Siempre con las ganas de conectarnos con ustedes, nos pueden escribir por el chat, hacer preguntas durante la conferencia que leeremos al final y nos gusta muchísimo leer sus opiniones y sus saludos, así que los invitamos a hacerlo. Y les presentamos las próximas actividades. Vamos a volver a los encuentros de Al-Had este próximo domingo 25 de julio con un nuevo disco que ha salido, Canticas y Dichas Infantiles Sefaradís. Esto lo presenta Ronnie Araña, el director del Museo de Grecia en Recanati, en Israel, y va a ser el balabay, el anfitrión, el conocido y reconocido Kobi Zarco, su musafir para hablar de esta producción nueva, Iset Baná, y tenemos nuevamente invitada a nuestra querida amiga Susana Weishahak, que es, por supuesto, partícipe de esta producción. Así que los esperamos a todos el domingo en el horario habitual de la 1 del mediodía en Argentina. Pueden encontrar en sefarad.com el anuncio con horarios de otros lugares del mundo. También el próximo jueves vamos a tener un tema que no se ha tratado mucho, por lo menos dentro de nuestras actividades. Tenemos como invitada a la profesora Rivka Cook de Estados Unidos y ella nos va a hablar de Arturo Carlos de Barros Basto, La llama invencible de Oporto, una historia fascinante que tal vez no conozcan y que es muy, muy linda, aunque triste, como algunas otras historias. Déjame para que tengan un poco de idea, quizás porque no es muy conocido, le dicen el caso Dreyfus de Portugal, pero que tiene mucho que ver con el renacimiento de la comunidad judía de Portugal. Tanto que se ha hecho una película de esto, y al final, cuando nos despidamos hoy, dentro de una hora y pico, les vamos a poner un tráiler de esa película, muy cortito, de 2 minutos apenas, para que vean un poco el perfil de esta personalidad increíble que Rivka Kut nos va a traer la semana que viene, que además veo que está en línea. Saludamos a Rivka, ya que estamos. Es una personalidad realmente increíble que vale la pena el jueves que viene escucharla. Y tenemos los podcasts de cada semana con María Esther Silverman de Sea Winner. Es un placer escucharlo contar estas perlas sefaradíes. Así que los invitamos a entrar en Spotify y buscar los podcasts de Sefarad. Esta semana el capítulo es sobre la Alianza Israelita Universal. También ya lo vamos asociando al tema de Francia que nos trae hoy. Y bueno, ¿y para hoy qué tenemos? Bueno, para hoy tenemos Les Sefarad, ser sefaradí en Francia. Para eso tenemos invitado a Michel Azaria, que es presidente de la Asociación Sefaradí Judeo-Español en Auschwitz. Es expresidente de Vidas Largas, otra asociación judeo-española de Francia. Es miembro de la Comisión Internacional del CRIF, Organización Central de los Judíos de Francia, y también activista comunitario.
Desde 2017, ciudadano francés y español por la Ley de Nacionalidad del año 2015. Michel vive en París, en Francia, y le agradecemos mucho y le damos la bienvenida a pesar de esta hora tan tardía en aquellos lugares. Hola, Michel, ya estás con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias Marcelo. Gracias Liliana, gracias Marcelo, es un placer estar con vosotros. Ahora son las 12:05 de la noche en París y me alegro de estar con vosotros. Bueno, nosotros estamos muy contentos y muy honrados y quizás no te conozcan mucho por estos lugares o de donde vienen la mayoría de la gente y se van a llevar una sorpresa porque Michel es uno de estos dirigentes de acción que hace cosas, no es solamente de los declamativos, sino que son de esos de ponerse el overol y ponerse a trabajar y tener resultados, y entiendo que es parte de lo que nos va a contar, pero nos va a contar también la realidad de qué es ser sefaradí en Francia. Así que te dejamos, Michel, con la gente, te escuchamos y estamos atentos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar diciendo que yo soy descendiente directo de Osmanli de Estambul. Mi madre nació en Estambul, mis abuelos paternales y maternales nacieron también en Estambul y vinieron a Francia en los años 1920. Soy casi típico de esos judíos turcos que vinieron a Francia después de la Primera Guerra Mundial y hablaré de esto dentro de poco. Ahora empiezo con la presentación de los sefardí. Bueno, aquí tienen Gascoña. Gascoña es la provincia del suroeste de Francia. Aquí tienen los Pirineos y España, y aquí el Atlántico. En esta provincia, Gascuña recibió a miles de judíos fugitivos malanos de España y Portugal, antes de la Revolución, mucho más, a partir de 1600. Cuando llegaron a Bayona, tuvieron que convertirse porque dentro de poco habían olvidado todos los ritos religiosos que no tenían rabí y de cierta manera se convirtieron de nuevo en judíos y le llamaron a portugueses, adaptaron el rito portugués y se refieren a estos como portugueses. Y este apellido de portugués es un apellido muy típico de estos judíos, el siglo XVII, XVIII, hasta el siglo XIX. Por ejemplo, en 1877 se construyó una sinagoga Rue Buffo, le enseñaré dentro de poco dónde está esta sinagoga, París 9, lean bien, para la celebración del culto israelita, siguiendo el rito español-portugués llamado sefaradí. Es decir, emplean la palabra llamado para decir que es una nueva palabra para ellos, porque antes no se hablaba de sefaradim o sefardí, se hablaba de portugueses. En el empiezo del siglo XIX, solo había 45.000 judíos en Francia. 3.700 portugueses del suroeste. Los demás eran ashkenazi, se llamaban alemanes, porque eran del lado este de Francia, es decir, todos estos se llamaban Alsacia-Lorena, los judíos alemanes, estos se llamaban los portugueses, y quedaban los de París, que eran ni alemanes ni portugueses, o de origen portuguesa, y los del sureste, que son judíos de Avignon, lo que se llama judíos del Papa, de Provence. En el siglo XVIII empezó mal, porque de nuevo Luis XVI reiteró la prohibición del comercio a los judíos de París. Pero ya un año después, eso me parece muy interesante, la hermandad Gemilut Hasadim, llamada Hermandad de Judíos Portugueses,
situada en la calle Gilles Lecoeur, que es una calle que hoy también existe en París, en el centro de París, dirigida por Salomón Ravel, se encargó de ayudar a los pobres. Otro ejemplo, Jacob Aguilar, que nació en Bayona, entonces típico portugués, vivió en París, se mudó a París. Y ya empiezan las disputas con los otros judíos, los alemanes. Se desvinculó de los alemanes, particularmente de Lippmann-Calmer, y consiguió obtener de las comunidades de Burdeos, Bayona, Ámsterdam y La Haya, que son típicas de judíos españoles, a las 7.200 libras necesarias para comprar las tierras para un cementerio en París. Aprovecho la oportunidad de decirles que en La Haya yo visité al cementerio judeo español y da mucha emoción, ¿no? Es un parque, es un cementerio de judíos españoles que emigraron de España. Es muy, muy emocionante. Bueno, y ahora lo que pasó con nuestro Napoleón, porque yo soy francés, tengo que decir nuestro Napoleón Le Grand, además, el grande. Hizo una cosa muy importante para los judíos, hay que decirlo, porque por la primera vez en la historia de Francia, restablece, es decir, para siempre, restablece en Francia el culto israelita en 1806. Es decir, que desde 1806 hasta ahora está permitido ser judío, de una manera. Es un acontecimiento muy importante porque eso ocurrió no solamente para Francia, pero también para todos los países ocupados por las guerras de Napoleón, por ejemplo, en Alemania, que era una cosa muy nueva para los judíos ser sujetos, ciudadanos, para Bélgica, Holanda, es decir, todos estos países ocupados por Francia. Y después de esta decisión, en 1806, fue convocado el Sanedrín. Es un acontecimiento muy raro, porque Napoleón convocó a notables judíos para preguntar, para establecer las normas de la práctica religiosa judía. Y por eso, por ejemplo, ustedes verán que había 12 preguntas. Por ejemplo, una de ellas era: ustedes pueden casarse con no judíos o judías. ¿O cuál es la ley más importante? ¿La ley del país o la ley religiosa? Entonces, temas muy modernos, es muy interesante ese Sanedrín. Las respuestas fueron positivas y Napoleón decidió que podía ir más allá con los judíos. El siglo XIX para los sefarad fue un siglo de crecimiento de la población judía. En París, 1809, incluyendo más de 250 sefardíes, entre los cuales 170 son de rito portugués, con apellidos muy portugueses: Benjamin Rodríguez, Isaac Pato. En general, en esta época, los judíos sefardí, eso ocurrió también en Inglaterra, eran más ricos, tenían más una posición económica más importante que los ashkenazí, los sefaradí, los alemanes. Ustedes van a hablar de la alianza israelita. Bueno, hay que decir que 2 miembros de los 6 pertenecían a la comunidad portuguesa, el rabino Astruc y el ingeniero Jules Carvalho. Apellidos muy portugueses, muy judíos, españoles. En 1870, como siempre, era una minoría, hay unos 2.000 sefardíes, por un total de 23.000 judíos parisenses. Y otra vez un conflicto: los portugueses quieren preservar
su originalidad. Frente a la dominación alemana, el mundo sefaradí, que incluye los portugueses, los de Aviñón, los italianos, los otomanos y los magrebí, se unen y resisten. Y el consistorio decía, no, hay que hacer una unión entre los ashkenazim y los sefardim. Y los sefardim dijeron, no queremos una fusión de los ritos, queremos guardar nuestra identidad, y por eso, como he hablado antes, los portugueses se negaron a la fusión y decidieron la edificación en 1876 del templo de la rue Buffon. El siglo XX, para los sefarad, es un siglo muy importante, porque llegaron a Francia, en particular en los años, como mis padres, 1920 hasta los años 1935, sefaradí del antiguo Imperio Otomano, Turquía, Grecia, Bulgaria y otros países, Yugoslavia, por diferentes razones locales, el servicio militar en Turquía, Askerlik, el aumento del antisemitismo en Grecia, el pogromo del campo de Campbell en 1931, pero también por razones francesas. La influencia masiva, otra vez hablábamos del tema de la Alianza Israelita Universal, y por lo tanto de la lengua francesa, el poder, la atracción económica de Francia, y otra razón muy importante, la necesidad que Francia repueble el país después de la sangría de la Primera Guerra Mundial, con gente educada ya en francés, en los países de origen. También hubo una ley muy generosa, la ley de nacionalidad. Era bastante fácil. En 1927 hubo una ley para dar la posibilidad a los inmigrantes, incluso a los judíos, naturalmente, de cambiar de nacionalidad. Eso lo hizo mi abuelo, Jubel Abraham, y su familia. Eso es la nacionalidad de una de sus hijas, de mi tía. Lo hicieron muy rápido. Salió la ley en 1927 y ya el 7 de agosto de 1928 ya habían aprovechado la ley para ser francés. Bueno, hay que decir, hablaré después de esto, que ocurrió durante la guerra de los que no eran franceses, pero hablaré después de esto. Esta inmigración judía dentro de las dos guerras mundiales eran en mayoría ashkenazí. 90% de los judíos que emigraron a Francia eran ashkenazí, polacos, alemanes, rusos, rumanos, húngaros, checoslovacos. Y solamente 10%, aquí está marcado, otomanos y búlgaros. Es decir, que dentro de las dos guerras mundiales emigraron a Francia 207.000. Es decir, que creció 70% de la población judía al principio de la guerra era de origen inmigrante entre las dos guerras mundiales y mayoría ashkenazí. Aquí tienen libros hablando de la inmigración judía del Imperio Otomano. Rivka Cohen es de Bélgica, habla de Mi infancia sefaradí, Memorias judeo-españolas. Aquí otro libro, Judeo-españoles, y es muy interesante porque es muy preciso. Judeo-españoles otomanes en Marsella. Marsella es una ciudad de entrada en Francia, al sur de Francia, que tenía
con buque directo acceso a Turquía. Y el tercer libro que les enseño se llama El Bósforo, el estrecho del Bósforo de Estambul, a la Roquette, es decir, que una implementación del Bósforo en la Roquette. Y la Roquette es una calle mayor del barrio judío de París, se llama Rue La Roquette. Aún existe esta calle y ahora tiene una sinagoga que tiene un poco de judeo español. Hablaré un poco más de esto dentro de poco. Bueno, aquí tenemos los barrios, no los distritos, los barrios. Aquí tenemos el barrio La Roquette. Como les he dicho, es llamado con la calle Mayor o La Roquette, que era el centro de la vida judío española, pero era un barrio de judíos españoles más pobres. Más al norte, en este barrio, Saint-Georges, Montmartre, Bonne Nouvelle, era la clase media judeo-española. Y la clase alta judeo-española vivían, como siempre, en el oeste de la ciudad, en Chaillot, en Muet. Pero en Bonne Nouvelle había muchos almacenes judío-españoles de gente que vivían bastante bien, clase media que hacía negocios. Aquí tienen no el barrio, pero el distrito, que es lo mismo, pero un poco más largo que el barrio, el distrito del 11 arrondissement. Entonces, cuando se habla de los judíos españoles, se habla en general de los judíos del distrito 11. Y aquí he puesto la flecha, hay la calle La Roquette y la calle Popincourt. Hablaré de esto dentro de poco, unos momentos. Aquí tienen la calle Rue Popincourt. Es una calle muy conocida de los judíos españoles, una calle muy pequeña en realidad, y muy estrecha. Y aquí tienen la sinagoga, una sinagoga que no es de gran tamaño. Yo creo que había menos de 200 personas que podían acudir. Pero era la sinagoga de este barrio Roquette. Y aquí tienen un cartel de una exposición hecha hace poco por el Memorial de la Shoah, y como ven, habla de los judíos españoles en el 11 distrito. Ahora tengo que hablar de la Segunda Guerra Mundial. Según recién investigaciones, hubo 5.350 deportados judíos españoles, por un total de judíos deportados de 70.000, total de Francia. Es decir, que un cuarto de la población total judía fue deportada principalmente a Auschwitz y murió allá en Auschwitz, porque hubo menos de 5% de sobrevivientes. Lo que hay que decir por la deportación de los judíos españoles es que casi 50% eran de origen o descendientes de judíos de Grecia. 1.450 deportados habían nacido en Salónica. Yo he puesto esas cifras porque hay el mito que los alemanes no echaron daño a los turcos o a los españoles. Eso no es verdad. 1.155 deportados de nacionalidad turca murieron en Auschwitz. Y con la excepción de unos muy pocos sobrevivientes. Y tampoco los españoles. 125 deportados de nacionalidad española, la mayoría nacidos en Estambul, eran turcos, pero con la nacionalidad española, fueron deportados a Auschwitz. Aquí tienen este libro del cónsul general
Bernardo Roland de Miota, que fue un cónsul en Burdeos que ayudó mucho a los judíos españoles y a los no judíos españoles para decir que eran de judíos, papeles falsos, para decir que eran españoles, para ayudarles a ir a España y después de España a Norte África, porque como saben, Franco no dejaba que se queden los judíos. Es un hombre muy bueno, Bernardo Roland de Miota. Desgraciadamente no ha sido aún declarado justo, pero estamos luchando para que esté nombrado justo, como el cónsul español de Atenas. Ahora voy a hablar de nuevo de la calle Riupopancuo. Ahora ven donde estaba la sinagoga, el número 7. Aquí ven el número 5. En el número 5, que es un edificio pequeño, solamente 4 pisos, fueron deportados 11 personas. En el número 8, en la acera de frente, 55 personas fueron deportadas. Esta calle es muy representante del martirio de los judíos españoles de este barrio. En unos pocos números ya ven los números de deportados hasta Auschwitz. Hacia Auschwitz, perdone. Bueno, ahora cambiamos de siglo, no de siglo, pero de tiempo, porque estamos hablando después de la guerra. Y después de la guerra hubo un acontecimiento muy importante. Entre 1948 y 1967, aproximadamente 235.000 judíos del norte de África se refugiaron en Francia. ¿Por qué? Eran ciudadanos franceses. Eran ciudadanos franceses desde el siglo XIX, desde 1875, más o menos. O 80, no sé exactamente, pero más o menos 1800. Gracias a Crémieux, que era un judío francés que les otorgó la nacionalidad francesa a judíos de Argelia. Entonces vinieron en los años 60, vinieron judíos sefardim de Argelia, como de Marruecos o de Túnez, menos de Marruecos, porque los judíos de Marruecos se fueron mucho a Israel, pero también de Túnez. Y es decir que fue un salto increíble para la población judía francesa. La población judía en Francia saltó entre 1950 y 1976 de 225.000 a 650.000 personas. Para darle una idea, hoy somos 450.000 judíos. Pero volvemos a esta cifra. 225.000 judíos a 650.000. Entonces, la comunidad judía francesa, hasta entonces, casi exclusivamente ashkenazí, se volvió predominantemente sefardí. Una población menos asimilada que sus correligionados establecidos durante más tiempo en Francia, los judíos del rito sefardí ayudaron a revivir la práctica religiosa. Pero estos sefarad, hay un pero, porque estos sefarad, digamos, eran muy diferentes de nosotros por el tema de la cultura, el tema de la cocina, el tema de la lengua, eran muy diferentes, pero se autollamaban sefarad. Y por ejemplo, hay este artículo que cuando se lee, se sabe que no se habla de nosotros, los judíos españoles de Turquía o de Grecia o de Bulgaria, porque se dice cómo los judíos sefaradim
tuvieron que dejar las tierras de Islam. Cuando ustedes leen esto, se dan cuenta que no se habla de nosotros judíos españoles, se habla de una población típica sefarad, pero de otra región de Europa, del sur de Europa. Y por eso he puesto sefarad versus judío-español, porque desde este acontecimiento nosotros no nos llamamos más sefarad, nos llamamos judeo-españoles. Y, por ejemplo, este acontecimiento que ocurrió en 2017 lo dice de manera muy clara. Dice Shabbat cultural sefarad, judeo-español. Tiene que decir judeo-español, si no, no se entiende. O, cuando hicimos el memorial de los deportados, no se puso las víctimas sefaradim, se puso las 5.300 judeo-españoles deportados de Francia. Es verdad que los de África del Norte les gusta la palabra sefarad, tiene una marca de nobleza, una marca muy buena, y les gusta. Y piensan, pero no tienen razón, piensan que casi todos vienen de España, que de manera histórica no es verdad, no es verdad. Solamente una minoría viene de España. Pero así se lo piensan y están muy confortables con la idea de describirse como herederos de España. Entonces, como ya les he dicho, desde más de 40 años nosotros, desgraciadamente, no podemos emplear la palabra sefarad o sefarad. Sefarad se puede escribir en dos maneras en francés. Esta manera es un poco más cerca del español. Esta manera es más cerca del francés típico, para describirnos. Entonces, nos llamábamos portugueses, como les he explicado, después sefaradí, y hoy nos llamamos judeo-españoles. Y yo creo que es por eso que tenemos un vínculo muy fuerte con él, para enseñar el vínculo fuerte con la lengua, que nosotros llamamos el judeo-español, y nosotros que nos describimos como judeo-españoles. Es nuestra identidad. La palabra judeo-español nos describe muy bien en Francia como población de origen del Imperio Otomano. Yo he puesto esto en misión en sefardí porque es la palabra que emplea Mathilde Barnatán para describir la lengua. Dice que habla en sefardí. Si preguntas a un judío español en Francia, le preguntas, háblame en sefardí, te va a decir, ¿qué quieres decir? ¿Quieres que te hable en francés? No. ¿O quieres que te hable en árabe? No, tampoco. ¿Qué quieres decir? Para nosotros no quiere decir nada hablar en sefaradí. Hoy no quiere decir nada. Si quieres decir judío español, hay que decirlo. No se puede emplear esta palabra. Y ahora voy a hablar de nuestra vida en Francia con las asociaciones judeo-españoles. La primera realmente fue fundada en 1978 por el profesor Jaime Vidal Cefija. Esta asociación ha hecho publicación de libros, hoy tiene menos de 100 miembros que pagan su cuota de membresía y se reúne cada 2 semanas para hablar en judeo-español. Y yo sé que Liliana es invitada a hablar, es una cosa muy buena. El presidente hoy es Sabitay Sagués, que es originario de Salónica. Bueno, voy a decir naturalmente unas cositas a propósito de Jaime Vidal Cefija. Jaime Vidal Cefija nació en 1923 en Bruselas, Bélgica. Fue típicamente un hijo de reparadores de alfombras, la profesión de sus padres.
Fue detenido el 1 de marzo de 1943, internado en campo, el equivalente de Drancy en París, en Francia, en Malinas, en Bélgica, y fue deportado a Auschwitz el 22 de septiembre de 1943. He puesto la palabra Aide porque nos recordaba, yo estaba muy cerca de él, para mí es un mentor, es un amigo, y yo recuerdo él diciendo, cuando llegué en Auschwitz, casi el segundo o tercer día, estábamos trabajando con otros presos, y un hombre me dijo, date prisa, me dijo Aide, que conoce la palabra Aide, es la palabra turca, y le dice date prisa. Es decir, que el tercer día ya empezó a estar con otros judíos españoles. Y recuerdo que tenía una voz muy buena y para tener media taza de algo de café, pero de café muy malo, para tener un poco más o un poco más de pan, cantaba canciones en judíos españoles para los otros presos. Jaime Vidal Cefija es un autor de libros fundadores. Primero escribió, uno de sus primeros libros fue La agonie des judíos españoles, La agonía de los judíos españoles, traducido en 2012 por Martín Lemoine, y este libro salió en 1977. Y otro libro importante, El judío español, salió en 1986 y fue traducido por Martín Lemoine en castellano, El judío español, en 2017. Hizo su tesis en la Sorbona. El nombre la tesis se llamó El ladino. Bueno, como saben, su teoría es que hay que hacer una diferencia entre la lengua litúrgica traducida palabra por palabra del hebreo, eso lo llama el ladino, y lo que hablamos, es decir, el judío español, el judaísmo. Para él fue creada la primera cátedra universitaria de la era moderna del judío español en 1984 en la Sorbona, en la Universidad de París, y yo fui uno de sus estudiantes. Fue un creador de talleres de judío español, que era una cosa muy nueva, porque la idea era de tomar a gente que no eran estudiantes o que no eran intelectuales, que eran gente, digamos, normal, pero que querían hablar su lengua entre ellos. Y él estaba aquí y daba la palabra a todos para que se hable en nuestra lengua. Y también fue responsable de programas semanales de radiodifusión en judío español, en la radio judía francesa, con su emisora Nuestra Lengua. Aquí lo ven hablando con niños en el memorial de la Shoah cuando habló de su deportación a Auschwitz. Y ahora le voy a enseñar. No sé si me oyen. 57 ans après ma déportation, Okay. en mars 2000, Él ahora está hablando avec effroi sur cette terre de misère. del martirio que sufrió en Auschwitz. Y al final va a hablar de la lengua española, la lengua judeo-española. No dura mucho, pero es muy interesante. Perdone, oh la la. Voy a hacer de nuevo, perdone. Soir au SS. Terre d'esclavage, sans l'espoir d'un Moïse sauveur. 57 ans après ma déportation, en mars 2000, je revenais avec effroi sur cette terre de misère. Esta tierra de aflicción, diríamos en judeo español. 57 ans après me happait le silence tonitruant de cette fabrique de mort. 57 ans après, me réclamaient les voix des miens. Ici, au mémorial, manquait la dalle en judéo-espagnol. Aquí faltaba Choqué, la raja en indigné, judeo-español. je ne pouvais admettre pareille absence.
Avec Michel Azaria et quelques amis, nous créâmes l'association JEAA, Judéo-Espagnol à Auschwitz, association qui mena avec ténacité l'action en faveur de cette dalle. Es la inauguración de la Laja. Aujourd'hui, nous voici réunis devant elle, vous la verrez tout à l'heure. Aujourd'hui sont gravées ici à jamais les douces sonorités de notre langue, ainsi chantées jadis par le grand rabbin de Turquie, Chaim Bejarano. A ti lingua santa, a ti te adoro, más que toda la plata, más que todo oro, tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el ventaje, contigo rogamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura, si mi pueblo santo, él fue cativado, con ti mi querida, él fue consolado. Entonces, han entendido que eso fue la inauguración de una laja en judeo-español, y aquí tienen el texto, que es un texto estándar, como las otras 20 lajas, traducido por Chaim Vidal Sefija, con una palabra que es una palabra del ladino. Señales quiere decir, es la traducción de otot en hebreo. Quiere decir señal, es decir, señal de grave, que algo muy malo va a ocurrir. Les dejo unos momentos para leer las palabras. Es muy interesante porque el museo tiene reclamaciones de ciudadanos españoles que se quejan y dicen, pero eso no es lengua castellana, no lo han hecho mal, hay errores en este texto y hay que explicar que no es castellano a los visitantes que no son judíos, pero que vienen de España o de países de lengua española. Bueno, entonces voy a explicar un poco la historia de esta halajá. La asociación JEAA, lo que ocurrió es que, como saben, no se sabe exactamente cuántos, entre 100 y 200.000 víctimas judeo-españolas fueron matadas por los nazis, incluyendo, por ejemplo, casi toda la población de Salónica. En Birkenau, que es 2 kilómetros de Auschwitz, hay un memorial con lajas, con 20 lajas. Hasta 1992 se hablaba de 4 millones de personas, no se mencionaba la palabra judío, se hablaba de personas, y se hablaba de 4 millones, era la cifra de los rusos. En 20 losas, en 20 lajas. Chaim Vidal Sefija volvió a Auschwitz, vio que no había una laja en judeo español, habló conmigo y decidimos que había de hacer un combate para obtener del gobierno polaco una laja en judeo español. Tuvimos apoyo institucional de todo el mundo, en particular, lo digo de verdad, con un apoyo increíble de la población, de los judíos de Argentina, de las organizaciones argentinas, también organizaciones norteamericanas, y eso yo creo que impresionó un poco a los polacos, que organizaciones de todos estos países apoyaban a nuestra reclamación. Se inauguró el 24 de marzo de 2003 bajo la presidencia de la señora Simone Weil, presidente de la fundación, hizo muchas cosas, pero era también presidenta de la Fundación para la Memoria de la Shoah en París. Esta asociación JEAA también colaboró con el Memorial de la Shoah para recoger documentos de la vida de los judíos españoles antes y durante la Segunda Guerra Mundial para hacer una exhibición provisional y también permanente en el nuevo Memorial de la Shoah
en 2005. Otra cosa que puede ser que les interese es que en 2005 el gobierno francés decidió de renovar el pabellón francés en Auschwitz, es decir, una baraca estaba dedicada por los países que fueron víctimas de la Shoah. Francia tenía su pabellón y decidió de renovarlo porque había sido hecha después de la guerra y tenía muchas cosas de propaganda comunista. Entonces decidieron de hacer un nuevo pabellón totalmente nuevo. Y no le van a sorprender, pero otra vez habían olvidado a los judíos españoles, otra vez. Entonces yo fui a ver los representantes del Ministerio francés de Defensa y diciendo, no se puede, señores, señoras, no se puede hacer un pabellón sin dar homenaje también a los judíos españoles. Y aceptaron con discusión de hacer 2 paneles. Ya ahora, cuando van a ir a Auschwitz, van a ver que cuando entran en el pabellón por la izquierda hay 2 paneles dedicados a los judíos españoles de Francia deportados. Hoy continuamos con la preservación de la memoria. Otra asociación española, aquí estamos, es probablemente la más dinámica de las asociaciones, organiza cursos de judeo español con 2 profesores muy bien conocidos, Marie-Christine Bonvarol y Vangelis Maruggiani. Tienen una coral muy exitosa, organizan conferencias, salidas, comidas, fiestas. Tienen unos 500 miembros y la presidente es Jenny Lalaurie, de origen estambulí. Aquí yo creo que es importante porque el futuro es muy importante. Tienen un vicepresidente que yo creo que será el futuro líder de la comunidad judeo-española. Es un hombre muy interesante que decidió de interrumpir su actividad profesional como funcionario del Ayuntamiento de París para ser editor de libros judeo-españoles. Hay que darle un homenaje muy grande y espero que va a ser el futuro líder de la comunidad, a lo mínimo de la comunidad de París, la comunidad judeo-española. Y también hicieron actividades muy importantes, por ejemplo, la Universidad Judeo-Española. Desgraciadamente, como no tienes bastante fondos, no se puede hacer cada año. Para terminar, hablaré de otra asociación judeo-españolas, Nuestros Desaparecidos, porque por primera vez, y supongo que me van a entender cuando digo esto, hubo al final una unión entre todas las asociaciones para hacer juntos investigaciones y publicar el memorial de los judíos españoles deportados desde Francia. Entonces se unieron todas estas asociaciones. Aquí estamos, al 7, que es una asociación no muy grande, el Centre Communautaire de Israël Cabravanel, que es la sinagoga de la Rue de la Roquette, que es yo creo, el único lugar en Francia donde se dice el Shabbat, una oración en ladino. Es la única de Francia. A pesar que no haya judíos españoles en la existencia, pero se guarda por memoria. Unión des Israélites Séfarades de France, Vidas Largas, Marseille. El presidente es Alain de Toledo. Aprovecho la oportunidad para decir que este libro es un libro fantástico, la verdad. Si tienen interés en la vida de los judíos españoles antes de la guerra y durante la guerra en Francia, necesitan comprarlo.
no vale caro, yo creo que vale 23 euros. Son 150 páginas hechas con muchas investigaciones, con mucho cariño, y tengo que hacer publicidad porque tenemos que vender este libro. Es una necesidad. Bueno, y voy a terminar diciendo que esta asociación también, o digamos Alain de Toledo, como yo supongo que han oído de esto, hizo un libro que se llama El Nehamá al reverso. El Nehamá al reverso, como saben, Nehamá hizo un diccionario donde se tienen las palabras del judeo-español traducidas en francés. No solamente palabras, pero también refranes, y dice mucho de la vida de los judeo-españoles, en particular los judeo-españoles de la Salónica. Pero para los franceses es muy difícil, porque si tienes solamente del judeo-español al francés, no puedes encontrar tu palabra. Entonces, lo que hizo Alain fue como 20 años de trabajo personal, hizo el reverso, es decir, que con palabras francesas puedes encontrar la palabra de Nehamá, de judeo-español. Y así termino y les doy las gracias y saludos a todos. Excelente, Michel. La verdad estaba pensando qué adjetivo iba a usar y se me están acabando los adjetivos en cada vez que cerramos alguna de estas charlas de Raíces de Sefarad. Si quieres, cierra el PowerPoint, así nos podemos ver. No sé si ya nos estás viendo. Así ya. Perfecto. Ahora busca para vernos las caras, así que ya nos podemos ver. Vos veo. Nos está viendo. Yo quiero, antes de acotar un par de cositas. La primera es que alguna de los trabajos y conversaciones con François Atlan, con sus ediciones, o el trabajo de Alain de Toledo con el tema del diccionario al reverso de Nehamá, están en los videos de los encuentros que tuvimos los domingos con ellos. El que quiera profundizar en esos temas, hay mucho en estos videos, lo buscan en los videos en nuestro canal de YouTube, porque es muy interesante, como bien dices tú, es gente joven, a veces, yo me acuerdo de grandes discusiones con el gran Jaime Vidal se fija, más que discusiones, charlas, de esto de si el judío español se muere o no se muere, y todos le tenemos mucho miedo a la caída de la lengua, y cuando vemos resurgir gente joven, como es el caso de François, realmente nos pone muy contentos, o el mismo caso de Marie-Christine, que también que gente joven, ya no son los inmigrantes, sino que son generaciones siguientes. Así que quien quiera profundizar de eso, ahí hay mucho material. Y lo otro que quiero decir es que en el 2003 fue lo de la alhaja. Eso. Sí. Bueno, después de la inauguración de esa alhaja, la JEAA realizó un video, un VHS, que dura 22 minutos. Bueno, hoy lo he subido al canal de YouTube nuestro y se puede ver completo. Lo que Michel pasó un pedacito del discurso de Jaime Vidal se fija, bueno, está completo en el canal de YouTube para verlo. Se llama que este lugar, porque son las primeras palabras del texto. Claro. Exactamente. Michel, es espectacular porque nos has dado un panorama impresionante, no solo de la historia y del presente, de la presencia. Nosotros le seguimos diciendo sefaradí, pero comprendo perfectamente la dualidad porque también la vivimos en estos lugares. Quizás no nos hace tanto conflicto porque le decimos los sefaradíes de verdad o los sefaradíes propiamente dicho, o los ladinohablantes o los españoles, para diferenciarnos de quienes, como tú dices, se apropiaron también del nombre de sefaradí. Así que lo comprendemos perfectamente y nos has dado una explicación
fabulosa, tanto histórica como del presente. No sé, Lili, si querés decir algo antes que pasemos a los comentarios. No mucho, solamente agradecerle tanto a Michelle que nos aclaró muchísimas cosas que a lo mejor no teníamos tan nítidamente en conocimiento como esta conformación de la sociedad, de la comunidad judía sefaradí o judeo-española, mejor dicho, de Francia, de París, y realmente muy, muy, muy interesante y muy bien expresado. Así que te doy mis felicitaciones. Gracias. ¿Tenemos algunos saludos? Que yo lo dije al principio, que muchos se iban a llevar una sorpresa de quién es Michelle, con su capacidad en cuanto a conocimiento y capacidad de llevar adelante proyectos tan quijotescos como ponerse a enfrentar a los administradores del Museo de Auschwitz. Bueno, vamos a los saludos. Lili, si querés ir vos con los saludos. Claro, Aida Benaltalef, buenas tardes a todos desde Tucumán, Argentina. Augusto, buenas tardes. Augusto es de Salta, pero ahora está en Buenos Aires. Alan Carciente, buenas tardes. Nelson, Adrián Toro Quintero, shalom para todos vosotros, está en Colombia. Rivka Cook, buenas tardes desde Evanston, Illinois, en Estados Unidos, y ella será, claro, nuestra invitada para el próximo jueves. Que les recuerdo, no se vayan, porque al final hay un tráiler de una película que sirve de introducción a la conferencia que nos va a dar Rivka la semana que viene. Bernardo Guzmán, saludos, shalom desde Tucumán. Nelson nos dice, feliz de encontrarme una vez más con todos vosotros, aquí en este espacio de Raíces de Sefarad. Adi Sousa, shalom desde Lisboa. Otro que se está acostando tarde. Beto Matarazo, buenas tardes queridos, saludos desde México. Paulo Carmeiros, shalom desde San Pablo en Brasil. Sandra Galante, hola desde Buenos Aires, muchas gracias Sandra por estar con nosotros. Ya que nombramos a Sandra, permite para dar pie para decirles qué es lo que va a haber dentro de 2 semanas, el jueves 5, o sea, la siguiente, el acto anual de homenaje y recordación de las víctimas de la Shoah y reconocimiento de sobrevivientes de las comunidades sefaradíes de Rodas, Salónica y Kost y todas las comunidades sefaradíes que anualmente hacemos en forma presencial en la comunidad Shalom. Bueno, este año lo vamos a hacer en coincidencia con Raíces de Sefarad el jueves 5, o sea, dentro de 2 semanas lo que vamos a tener no es una conferencia, sino un acto de recordación y homenaje a las víctimas de la Shoah de las comunidades sefaradíes. Sí, aclaramos que lo decís en este momento porque Sandra Galante es la hija de David Galante, nuestro sobreviviente de la Shoah que hemos perdido no hace mucho tiempo, con mucha... Un hombre extraordinario. Extraordinario hombre, con un ánimo fantástico. Estamos a Madrid con otros deportados y tuvo la suerte de encontrar al rey y la reina de España. Sí, de hecho, me contaba que hasta habló un poco en griego. Habló en griego con ella. Tal cual. Así que, Sandra, un gusto que estés acá con nosotros y bueno, te queremos ver seguido. Ivonne Sten, saludos desde Río de Janeiro. Bernard Baena, buenas noches a todos y parabéns a los organizadores, felicitaciones a los organizadores. Tenemos que ayudar a financiar estas transmisiones. Muchas gracias. Dice que va a colaborar, muchas gracias, Bernard. Muchas gracias, Bernard, realmente. Y vale aclarar, ninguno de nosotros cobra nada, ningún conferenciante cobra nada, los gastos son de la plataforma de comunicación y todas estas cosas, ¿no? Verónica nos manda saludos desde San Martín, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Nuestro querido amigo marciano Martín Manuel está también presente desde Extremadura. Betty Estrada, muy interesante, saludos desde Ciudad de México.
Nelson nos tiene una pregunta porque no entendió muy claramente cuál es la distinción entre los vocablos les séfarades y judeo-español. ¿Quieres...? Bueno, ¿Quieres ¿querés hacer un resumen? No, antes quiero decir que esta película, que este lugar, está en castellano. Lo digo porque es importante. No es hay unos pasajes en francés, pero la mayoría, porque era entrevista en castellano, y fue hecho esta película por españoles también. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre judíos españoles y sefarad? Eso es, yo creo, una cosa típicamente francesa. Puede ser que en Canadá también hay el mismo asunto, también en Bélgica, pero no en los demás países. Es típica francesa porque en Francia, cuando digamos, antes de los años 60, cuando hablabas de sefarad, hablabas de los judíos españoles. Pero cuando llegaron los judíos españoles en masa, he dado las cifras, de Argelia, que no tenían nada que ver con los judíos españoles o con el Imperio Otomano, la palabra cambió de sentido. En realidad, hoy, cuando hablas de sefarad, hablas de judíos de Argelia. Y por eso nosotros tuvimos que cambiar y llamarnos judíos españoles. Nunca empleamos la palabra sefarad, o si tenemos que emplear la palabra sefarad, tenemos que decir, como le he enseñado antes, sefarad judeo-español. Pero sefarad sencillamente no nos describe a nosotros. Claro. Clarísimo. Alberto nos dice shalom a todos y todas desde Nueva York. Bueno, Nelson lo escribe en francés. Sí. Bueno, no sé si llegas a leer, Michelle, porque está en francés la pregunta. Es la misma pregunta. Es la misma pregunta, Marcelo. Sí, es la misma pregunta. Sí. Estela Garber, emocionante, querido Michelle, volver a ver nuestro inolvidable Jaim Zichronal Ebrahá, su trabajo y su legado nunca serán olvidados. Hoy, con la pandemia, a través de Internet, cada día aumenta el número de personas interesadas en el judeo español en todo el mundo, gracias a Ladino Comunidad, a Sefarad, Autoridad del Ladino de Israel. Y tantas otras, claro, que trabajan por la cultura sefaradí y por la lengua. Nelson también nos pregunta si podemos poner el link para comprar el libro. El memorial, sí. Lo vamos a poner, sí. Vale la pena, realmente vale la pena. ¿El enlace cuál es? Le memorial, te lo voy a enviar. Le memorial des Juifs espagnols déportés de France. Perfecto. Sí. Paulo Carneiro, una emocionante clase de historia, obrigado. Rivka nos dice, excelente presentación, muchísimas gracias. Very nice of you, thank you. Appreciate it. Aida Benaltalef, muy buena charla. Betty Estrada, ¿podrían compartir el nombre y el autor del libro, por favor? No sé a cuál de los libros que has nombrado. No, el libro no tiene muchos autores. Es un colectivo de autores. Pero se llama Le Memorial des Juifs déportés de France. Recuerden que si tienen dudas, pueden ir al video en YouTube, buscar la parte para ver las tapas y todo esto, pueden repetirlo para ver si les interesa algo en particular. En los encuentros de Al-Had, que tuvimos una presentación por este libro específicamente, también aparecen ahí las direcciones donde conseguir el libro. Así que sí, ahora después la voy a buscar a ver si la ponemos. La vamos a poner nuevamente. Y si no, como siempre, nos escriben a sefarad@sefarad.com. Seguro. Bernardo, que nos dice muy buena charla. Merci, Michelle. Alberto, bravo para el señor Azaria, bella la presentación. Un abrazo de Alberto Bejar desde Nueva York. Delighted.
Sandra Galante, muy La interesante, conozco gracias. y la saludo. Sandra Galante dice, muy interesante, gracias Michelle. Nelson que nos dice, excelente presentación, muchas gracias y Shabbat Shalom. Y ahora te quiero ver con la pregunta que viene, Michelle. Pablo Frenkel nos manda un abrazo desde Bahía Blanca a nosotros y quiere preguntar a Michelle quién es más peligroso para los judíos franceses, la extrema derecha de Le Pen o los árabes residentes en Francia. Gracias. Si quieres contestarla o no, como tú quieras. No, yo puedo contestar, pero ¿cuánto tiempo me das? 30 segundos te doy nada más. ¿Cómo podría decir? Es verdad que hay un riesgo que Marine Le Pen sea la próxima presidenta. Hay un riesgo. Y los judíos franceses, en la mayoría, son extremadamente contra Marine Le Pen, porque son descendientes de los fascistas franceses. Bueno, decir que no tenemos miedo con los árabes sería una mentira. Hay unos, no todos los árabes, pero hay unos jóvenes árabes en ciertos distritos alrededor de las grandes ciudades que son peligrosos, es verdad, es verdad. Y no es... yo diría, tenemos miedo de los dos. No es fácil para los judíos en Francia, no es fácil. Claro. No es fácil en cualquier país, pero no es fácil en Francia. Estela Garber dice, merci beaucoup, cher Michel. Yvonne Stell, parabéns por la excelente conferencia. ¿Sería posible divulgar la literatura más importante? Que me escriba y yo le daré. Perfecto. Nosotros podemos hacer puente para comunicarse con Michelle. Sí, sí, sí. Seguro. Michelle ayudó y dio apoyo a nuestro querido Jaime de bendita memoria. Sí. Sandra dice gracias a los organizadores. Bueno. Bernard Miller, saludos desde Londres, gracias por la presentación tan interesante. Una pregunta, ¿puede decir algo más sobre Alsacia? Había entendido que fue una zona donde se mezclaron Ashkenazim y Sefardim. No, Alsacia es, en realidad, puede ser la cuna de los Ashkenazim. Es una región típica Ashkenazí. Pero es verdad que hubo sefardim en los países ashkenazim, por ejemplo, hubo sefardim en Polonia, al sur de Polonia hubo sefardim. Había un rito sefaradí en Cracovia, por ejemplo. Pero Alsacia es típicamente ashkenazí, o como se llamaba en el siglo XVIII-XIX, alemán, de rito alemán o ashkenazí. Y acá Rivka Cook me dice que le gané 2 minutos, le hice ganar 2 minutos para su presentación por el tema del tráiler del video, así que ahora lo vamos a pasar, pero tiene una ventaja que no sabe Rivka, y es que lo hemos subtitulado, así que también lo vamos a dar subtitulado el tráiler. Esther Ben Susan, desde Miami, Shalom, y todo bueno tengan, amén. Bueno, Sandra que agradece. Oscar Ventura de Israel. También bastante desvelado, ¿eh? Tiene una hora más todavía que en París. Se estaba durmiendo, Oscar había dicho. Esta mañana para ellos. Sí, claro. Diana Ofungay, buenas noches desde Israel. Carlos Vitas, van a subir esto a YouTube. Siempre, Carlos, todas nuestras presentaciones y conferencias quedan en YouTube, en nuestro canal de Sefarad. Y también se pueden encontrar en sefarad.com/tv. Sí, tal cual, aprovechen. La verdad es que esos videos se han convertido en una verdadera videoteca, que hay mucho material realmente muy interesante. Así que es un repositorio muy bueno de videos y de entrevistas.
termina diciendo Pablo, el último mensaje, que de lo que ha estado escuchando deduce que las relaciones entre Sefaradim y Ashkenazim no son muy cordiales. No, yo quiero responder a esto. No, primero, los Ashkenazim ahora son una minoría. Los Sefarad, es decir, los judíos de Norte África, son la mayoría. Es decir, que la relación es diferente ahora, primero. Segundo, con lo que ocurrió durante la guerra, no hay hostilidad, absolutamente no hay hostilidad entre Sefarad y Ashkenazim, absolutamente no. En Francia no hay. Yo diría que puede ser, disputa, como he mostrado en el siglo XVIII o XIX, pero ahora las cosas han cambiado. La verdad es que somos hermanos, de origen diferente. Muy bien. Bueno, no hay más mensajes, así que nos queda básicamente agradecerte, Michelle. Ha sido una noche espectacular. Te dejamos descansar, que tan tarde es allí en París. Te reiteramos la promesa de ir a visitarte cuando podamos viajar, que es una de las cosas que venimos pensando hace mucho tiempo, y bueno, que la pandemia nos quitó la posibilidad. Aquí está la dirección, bueno, es un poco larga la dirección para la adquisición del libro, pero en todo caso nos consultan, lo vamos a poner en ese Faraday, nos consultan a nuestro mail y lo ponemos. Gracias, sí, de todos modos está en los comentarios del video, así que se puede copiar y pegar en el buscador. Sí, tal cual. Y yo responderé a las preguntas. Pidí un mancebico, 2 besos él me dio. No me beses, muchachico, no me beses tú a mí. Si sabe él, mi marido, me mata él a mí. Antes que me mate, me mataré yo. No te mates, muchachica, que el tu amor soy yo.